Hola nenes. ¿Alguna vez se han preguntado si es posible detener el tranvía de San Fierro? Para aquellos que no estén familiarizados, el tranvía es ese carruaje en San Fierro que sigue este circuito específico, y, teóricamente, nunca debería detenerse. Sin embargo, recientemente, algunos suscriptores en Discord compartieron vídeos que mostraban claramente el tranvía detenido. ¿Cómo es posible esto, considerando que el tranvía siempre está en movimiento? La respuesta es intrigante. Sí, el tranvía se puede detener, pero hay un requisito particular. Necesitas tener el acceso bloqueado a las Venturas. ¿Por qué es relevante esto? Resulta que existe una mecánica en el juego que impide viajar en tren de un estado a otro si el estado de destino está bloqueado. Sabrán que cuando comienzas una partida nueva, solo el estado de los santos está desbloqueado. Los demás permanecen inaccesibles. Si intentas aventurarte más allá, el juego te impide el paso, y en caso de lograrlo, te enfrentarás a una avalancha de policías que intentarán detenerte. Y, como todos sabrán, cuando el jugador avanza en las misiones del juego, estos estados se van desbloqueando. Bueno. Se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver? Pues, al parecer, esta mecánica también se aplica a los tranvías. Los trenes y los tranvías vendrían a ser lo mismo en la lógica del juego. Al acercarte a estas barricadas, el tren o tranvía se irá deteniendo gradualmente, evitando que el jugador cruce a estados bloqueados. Pero, ¿cómo se relaciona esto con el hecho de que el tranvía esté detenido en algunos vídeos? En mis experimentos, he estimado que el radio de influencia de estas barricadas es de aproximadamente 220 unidades. Este radio en San Fierro es lo suficientemente grande como para interferir con el trayecto del tranvía. Cuando el tranvía entra en este radio, el juego prosigue a detenerlo, pensando que intenta dirigirse a las Venturas, donde el acceso está bloqueado. En resumen, según mis hallazgos, cuando te encuentras con una barricada que impide el viaje a otro estado y te desplazas con un tren, el juego parece establecer un círculo de influencia. Al entrar en este círculo, la velocidad del tren, o tranvía, disminuirá gradualmente hasta detenerse por completo. Pueden verificar esto usando una partida sin acceso a las Venturas, robando un tren y dirigiéndose a la barricada. Notarán que el juego no les permitirá avanzar, de ahí, mi estimación del radio de 220 unidades. La única opción en este caso es retroceder, ya que el juego no permite avanzar. Se imaginarán que si el tren fuese más rápido nos detendríamos un poco más adelante. ¿Existe código que explique esta mecánica? Sí, lo hay, pero aún no estoy en ese nivel para comprenderlo completamente, jaja. Si se preguntan cómo identifiqué la ubicación de los puntos rojos que indican las barricadas o, mejor dicho, el centro de influencia, eso lo saqué del código, entre comillas, del juego. En cuanto al radio del círculo, lo estimé visualmente. No estoy seguro si el juego usa un círculo para detenerte, es solo mi teoría, una cosa de mi imaginación jeje. Mis experimentos parecen respaldar la teoría en la práctica. Los puntos amarillos indican los lugares en donde pude detener el tranvía, ya sea, yendo en sentido horario, o, antihorario. No puede ser simple casualidad. Siempre mi tren se detiene como si hubiese un círculo de influencia. Por cierto, me olvidé de decir algo importante. El juego te detiene el tren, cuando te acercas hacia el centro del círculo. Si vas en la dirección contraria, no ocurrirá nada. El no acceso hacia las Venturas es crucial, ya que hasta el momento, no he logrado detener el tranvía con el acceso completo a las Venturas. He realizado modificaciones en mi partida completa del juego, en la que inicialmente no se observaba el tranvía deteniéndose. Solo bastó llenar este casillero, para que el tranvía se detuviera. En otras palabras, al bloquear el acceso a las Venturas en esa partida utilizando el editor de partidas, el tranvía se detuvo. Creo que ya es bastante evidente que el problema surge debido al acceso bloqueado a las Venturas. Vamos cerrando el vídeo porque ya estoy siendo muy redundante xd. Así que, en conclusión, el tranvía de San Fierro es detenible si existe el bloqueo hacia las Venturas. ¿Por qué? Según mi teoría, esto se debe a la mecánica de bloqueo de trenes para evitar cruzar estados.
Por cierto, me gustaría compartirles el mod que spawnea trenes, una herramienta indispensable durante el experimento. Además, proporcionaré una partida en la que el acceso a las venturas está bloqueado, así podrán verlo por ustedes mismos. Para spawnear el tren, utilicen la combinación de teclas 1 más F6. Deberán elegir el tipo de tren y configurarlo para que avance en la dirección deseada, en este caso, hacia adelante. Asegúrense de que se detenga en las estaciones, ya que este último parámetro es crítico. Si no especifican que el tren debe detenerse en las estaciones, obviará por completo la mecánica de las barricadas. Después de la configuración, procedan a spawnear el tren y observen cómo se detiene. Y bien, ¿qué opinan? Les animo a realizar sus propias investigaciones y experimentos, jeje. A veces, las cosas más inesperadas se descubren por simple curiosidad. Por cierto, deseo expresar mi agradecimiento a la comunidad de Discord que me hizo notar este problema o bug, colaboró en su resolución y compartió vídeos que me llevaron a descubrir un factor común. Todos esos jugadores con el tranvía detenido tenían misiones pendientes por completar. Salud 3.